Jesucristo, confirmando que Dios habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el mensajero de Dios profetiza, profetiza para consolarnos, para edificarnos y para exhortarnos. Eso trae a nosotros fortaleza, trae cada día más un desarrollo práctico que se manifiesta a través de las obras. No podemos decir que tenemos fe, pero no obramos, porque entonces estamos contradiciéndonos. La fe se muestra con las obras. Una fe sin obras es una fe que muerta, es una fe improductiva, ineficaz. Entonces, cuando Dios habla, habla a través de hombre, pero en realidad es nuestro Dios Jesucristo está hablando por su Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Lo comprobamos porque las Sagradas Escrituras se pueden ratificar. Yo escucho la voz, yo escucho el mensaje, pero la palabra de Dios me confirma que si ese mensaje es de Dios. Ratifico que es verdad, que lo que el profeta está diciendo, de que el mensajero está diciendo, de que el predicador está diciendo es verdad, porque está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, la palabra de Dios se convierte en lo que el escritor de Hebreos dijo. Dijo que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de doble filo y que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada queda oculto delante de ella. La más mínima duda, la más mínima incertidumbre, el más mínimo problema mental o crisis emocional o cualquier situación que esté pasando el creyente, a través de su palabra, Dios la discierne y la hace manifiesta al creyente, a cada uno de nosotros. Por eso, la importancia de ir a la palabra diariamente, la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras con una disciplina exhaustiva, escudriñar las Escrituras. Se entiende en Juan 5:39 que el Señor demanda para nuestras vidas, que escudriñemos las Sagradas Escrituras, que el mensaje de Dios nunca deje de ser nuestro alimento. Nuestra fortaleza viene del Señor. Eso produce en nuestras vidas evidencias extraordinarias. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 10, encontramos una evidencia, una de las tantas evidencias que se manifiestan en el creyente a través del proceso de Dios, a través de la buena obra de Dios, a través de esas prácticas de la vida del cristiano que fortalecen la vida espiritual, así como también nos fortalecemos físicamente. Entonces, Nehemías capítulo 8, versículo 10, leamos las Sagradas Escrituras. Amén. Luego les dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén, gloria a Dios. El profeta Nehemías, el predicador de ese momento, de ese tiempo, habla al pueblo en un momento de restauración, en un momento de renovación. Se está restaurando la ciudad amurallada, la ciudad quebrantada, destruida por el enemigo. Se está restaurando el pueblo de Dios espiritualmente. Dios
insta a estos varones de Dios, a Nehemías y a Esdras, y comienza esa restauración no solamente física, no solamente externa, sino también interna. Una restauración que Dios está estableciendo en toda la integridad del pueblo. Dios cuando trabaja, trabaja como Dios lo sabe hacer, de una manera integral en el ser. Y lo podemos contactar, amén, en las Sagradas Escrituras, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que es importante que cada uno de nosotros como creyentes sepamos que Dios está trabajando en todo nuestro ser. En Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice el escritor: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios trabaja integralmente. Dios trabajó con el pueblo de Israel físicamente. Reconstruyeron la ciudad, levantaron los muros, restauraron las casas, hicieron todo el deber porque todo el proceso cotidiano de la vida del pueblo se restableciera. La seguridad, la tranquilidad, la agricultura, la economía, todo eso tenía que ser restaurado. Pero también tenía que ser restaurado el pueblo de Dios a través de la vida interna, espiritual, de una manera integral. Todos y cada uno de nosotros como creyentes, de la misma manera, estamos siendo procesados integralmente. Esas evidencias tienen que darse. Esas evidencias tienen que manifestarse. Dios nos va a restaurar y nos está restaurando física, espiritualmente y mentalmente, nuestras emociones. Indudablemente que ese proceso de restauración de Dios de una manera integral se manifiesta también en la vida económica, en la vida financiera. Dios trabaja integralmente. ¿Qué pasa cuando no se está viendo eso? Pasa que no estamos teniendo claridad bajo los principios de Dios en cada área. Dios tiene principios de prosperidad en nuestra vida en cada área. Si usted tiene un problema espiritual, Dios tiene un proceso espiritual en su vida. Si usted tiene un problema mental, Dios tiene un proceso mental, psíquico, emocional en su vida. Si usted tiene una enfermedad física, Dios va a usar el médico, Dios va a usar la medicina, Dios va a usar la ciencia para que usted sea restaurado, para que su familia esté bien. Si usted tiene un problema financiero, crisis económica, Dios tiene principios. Y en ese punto es cuando escuchamos la voz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo a través del profeta Malaquías y dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa para ver si no abro las ventanas de los cielos y haya bendición hasta que sobre y abunde. Para toda área de nuestra vida, de una manera integral, Dios tiene principios y nosotros no podemos cambiar a Dios, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no cambia. Su manera de ser no cambia. Su manera de actuar no cambia. Puede pasar todo el tiempo que quiera pasar en este mundo. Cielo y tierra cambiarán. Las modas cambiarán. Los sistemas económicos cambiarán, las tradiciones cambiarán, las costumbres cambiarán, pero mi palabra no cambia, dice el Señor, porque Él no cambia. Los principios de Dios no cambian. Los principios que fueron establecidos para el pueblo de Israel, también la iglesia hoy en día es practicante. Evidencia el proceso de Dios en su vida a través de unas
de unas prácticas sabias, porque la fe se manifiesta a través de la sabiduría. La fe se manifiesta a través del entendimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus cualidades y su manera de actuar? Dios es un Dios de orden y Él ha organizado nuestras vidas a través de principios. ¿Sabe usted, hermano, cuál es el principio básico y regulador de la vida conyugal? Como por ejemplo, hago esta pregunta. ¿Cuál es el principio básico de la vida conyugal? A ver, ¿quién me responde? ¿Aló? ¿Me escucho? Que levante la mano el que quiera responder para darle sonido. Hermano amado, principio básico de la relación conyugal. ¿Cuál es? El matrimonio, hermano. Ahí está Juliana también que... Ah, no. ¿Villanci o Juliana? Villanci. Villanci quiere responder. Bueno. ¿Ya puede hablar, hermano amado? Diga. El matrimonio, hermano, la base fundamental. No se escucha. El matrimonio. El matrimonio. Dele sonido. Hola, sí. El hermano amado. El matrimonio, hermano. Diga. El matrimonio. El matrimonio. No escucho. Dice que el principio fundamental es el Juliana. matrimonio. Villanci, ¿cuál es el principio regulador básico de la vida conyugal? No los escucho, mamita. La hermana Joana dice el principio de la unidad. El respeto. El respeto. Pero no los he escuchado. Aquí me han repetido que la hermana Joana dice respeto. El respeto, yo lo dije. Unidad, dice la hermana Joana. Y el hermano Amado dijo que matrimonio. Usted dijo el amor. No. ¿Quién dijo amor? ¿Quién dijo amor? Amor, alguien dijo por ahí. Muy bien. El principio básico, la hermana Berenice. Muy bien. El principio básico de la vida conyugal es el amor. Aleluya. El amor. Principio básico. Usted quiere tener una vida conyugal victoriosa, progresiva. Ande en amor con su esposo o con su esposa. Independientemente de lo demás, métale amor, amor incondicional, amor sufrido, amor sacrificial, métale amor. El amor es el mejor camino, dice Pablo. Ese es el mejor camino y ese fue el camino que usó nuestro Dios, el camino que usó nuestro Señor Jesucristo, el camino que usa el Espíritu Santo para ablandar nuestro duro corazón, para ablandar nuestra ignorancia, para fortalecernos, para llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Mas Dios muestra su amor, siempre recuerdo, mas Dios muestra su amor. Ese es el principio básico de la relación de Dios con nosotros. Es el principio básico, amor. Ahora, cuando hablamos de los principios, la hermana Estela nos comenta al respecto. O sea, para recalcar un poquito de que si es el principio del amor, es porque cuando al Señor Jesús le dijeron que por qué Moisés había dado carta de divorcio en ese tiempo a las parejas,
Entonces él decía que por la dureza de su corazón. Entonces cuando no hay amor, el corazón se endurece y por eso se da el divorcio. Así es. Y en ese aspecto es cuando tenemos que ser conscientes de que la fe manifiesta sabiduría. ¿Sabiduría en qué? En los principios de Dios. Sabiduría en el conocimiento de que Dios es un Dios de orden y Él tiene todo organizado a través de principios que fortalecen el área espiritual, que fortalecen el área emocional, sentimental, que fortalecen nuestra vida física. Por ejemplo, si yo trabajo una semana sin descansar, el día de reposo, mi cuerpo se va a extenuar y va a explotar y va a haber enfermedades y va a haber dolencias. Yo tengo que descansar un día después de un periodo de 6 días de trabajo. Tengo que descansar un día. Físicamente está demostrado y eso es saludable para la vida física. Entonces, todas las áreas de mi vida tienen principios. El principio de las finanzas, vuelvo y retomo ese título, ese tema que es tan complicado para la vida cristiana. Es muy complicado en el corazón. Si yo amo a Dios, como digo que le amo, y que tengo una relación con Él buena, yo debo guardar sus mandamientos. El Señor dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. O sea, que mi relación con Él es en el amor, la base fundamental. Y no tengo problema por cumplir un principio financiero para apoyar la obra de Dios, para apoyar el ministerio de Dios, para fortalecer el ministerio de Dios. No tengo problema por eso. ¿Por qué? Porque lo amo y cumplo el mandamiento del diezmo y cumplo el mandamiento de la ofrenda, cumplo el mandamiento del aporte para fortalecer la obra del Señor. No tengo problema. ¿Quién dice amén? Es difícil decir amén. Yo sé, pero en el amor todo se puede. Si yo tengo una buena relación con Dios, el mensaje de Dios entra a mi vida con facilidad. Si yo tengo una buena relación con Dios, el mensaje de exhortación, de juzgamiento para mi vida por causa de un pecado, entra a mi vida porque yo amo a Dios. Entonces, no entiendo, perdón, no tengo ningún obstáculo, no tengo ningún pero para recibir la bendición de Dios. Entonces, en el mensaje de Dios encontramos todas estas cosas tan importantes, tan sustanciosas, que nos llevan a ese punto de evidencia que Nehemías le exhorta al pueblo. Él le dice, no te entristezcas, no te entristezcas. Este es día del Señor. Este es el día de adoración a Dios, al Dios bueno, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos fortalece, al Dios que nos restaura, al Dios que tiene un propósito, que tiene un plan, que tiene una buena obra, que Él la va a concluir, que a pesar de que las circunstancias estén manifestándose de una manera extraña a lo cotidiano, a lo tradicional, a lo ordinario, ¿sí? Con dificultades, con crisis, no importa, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros. Entonces, gozaos, dice Nehemías, le dice al pueblo, gócense en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gócese en el Señor. ¿Cómo nos gozamos? Nos gozamos por lo que Dios es, por lo que Él es, como Él es, sin diferenciarlo, sin cambiar su manera de ser, sin cambiar sus patrones, sin cambiar sus formas, sin cambiar sus principios, sin cambiarlo. Así es como nos gozamos. Si tenemos esa conciencia como el salmista lo tenía. Vamos a mirar el Salmo 35, 9.
salmista David tenía conciencia de ese gozo que el Señor le emanaba. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Amén. Entonces mi alma ¿qué? Regocijará. Se alegrará, se regocijará, se gozará. ¿En quién? En Jehová. ¿En quién es Él? ¿En cómo es Él? ¿En cómo actúa Él? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus cualidades? Y principalmente, ¿cuál es la manera como Él actúa? Me gozo hoy porque estoy confinado. Me gozo hoy porque estamos en pandemia. Me gozo hoy porque estamos aquí en familia y qué lindo ver la iglesia toda junta en armonía. A mí me gozó en la mañana cuando nos conectamos y pude entrar a la casa de los Angaritas, pude entrar a la casa de los Rentería, estoy en la casa de los Mejía Molina y los Mejía Melendres, Núñez. Estoy en la casa de los hermanos, el hermano Isaías, la familia Rodríguez. Sí se da cuenta, estamos juntos, aunque estamos en diferentes lugares, en nuestros propios tabernáculos, como dice las Sagradas Escrituras aquí en Nehemías capítulo 8, el Señor le manda a través de Nehemías, le dice, miren, vayan y hagan tabernáculos, hagan lugares de reunión familiar y gócense de que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, recordando ese evento maravilloso de la salvación. Aquí en el Salmo 35:7 dice, se regocijará en su salvación. Y el pueblo de Dios fue invocado y fue llevado para que hiciera tabernáculos, para que hiciera lugares especiales, su habitación, ahí donde está usted en su casa, es un lugar especial, se ha convertido en un tabernáculo de reunión santo. El lugar donde usted está pisando ahora es santo porque la presencia de Dios está ahí. Y usted se está gozando con el Señor. Usted se está gozando con su salvación, está gozando con su misericordia. Usted se está gozando con la palabra de Dios que Dios le está enviando a su vida necesitada espiritualmente, a su vida necesitada emocionalmente, a su vida necesitada sentimentalmente. Dios le está ministrando en este momento. Él está ahí. Y eso es de sumo gozo ver que en medio de la situación difícil, Dios sigue obrando. Dios está obrando en este momento en la iglesia, en todo momento, en todo lugar. Y eso es de sumo gozo, de suma alegría. No hay una circunstancia difícil que no sea motivo de gozo. No hay una circunstancia difícil que no sea motivo de gozo. Después de cada situación difícil, va a haber una recompensa, va a haber un resultado positivo en Dios para nosotros, para su iglesia. Así que cuando nos encontramos con estas verdades que el salmista expresa, indudablemente que podemos pasar del Antiguo Testamento, del AT, al Nuevo Testamento, al NT. A veces voy a usar AT y ya saben que es Antiguo Testamento, o NT y es Nuevo Testamento. Entonces podemos pasar del AT al NT y disfrutar de esas expresiones de gozo de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Podemos mirar, por ejemplo, a Pablo. Vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a mirar el capítulo 3 de Filipenses, rapidito. Creo que el tiempo nos está cogiendo, pero qué bueno es gozarnos en el Señor. Amén.
Gloria al Señor. Filipenses, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Qué buen sentimiento. Mire, cuando usted lea un versículo, léalo con detalle. Léalo con detalle. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en quién, En el Señor. en el Señor. O sea, ¿en quién es el Señor? En cuál es su naturaleza, cuáles son sus cualidades y cuál es su manera de actuar. No importa cómo Dios actúe, gócese en el Señor. No importa si es caluroso el día, gócese en el Señor. No importa si hace frío, gócese en el Señor. No importa si hace brisa, gócese en el Señor. No importa si se le cayó el techo, gócese en el Señor. No importa si se le anegó el patio, gócese en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el Señor, independientemente de la situación, independientemente de las circunstancias. Y entonces Pablo dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. En otras palabras, a Pablo no le era molesto y al predicador no le es molesto, al pastor no le es molesto el que se tenga que repetir lo que ya se había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque es seguro. Para vosotros es seguro. Para vosotros es fortalecimiento. Para vosotros es edificación. Para vosotros, iglesia, es benéfico. En otras palabras. Entonces, no nos molestemos porque a veces escuchamos las mismas cosas. Démosle gracias al Señor a través del gozo, a través de la impresión que el Espíritu Santo evidencia en nuestras vidas de que el proceso de Dios, de que la buena obra de Dios está haciéndose efectiva en la vida de nosotros. Cuando eso sucede, hermanos, la perspectiva, la experiencia en Dios es superior a lo que está sucediendo en alrededor nuestro, en nuestra